presentación va a estar enfocada a los principios de la preparación biomecánica de los dientes. Vaya, que creo que es muy importante que ustedes sepan manejar bien el instrumento sustitutorio y determinar la forma geométrica de su preparación para que su preparación tenga la adecuada retención y resistencia, que es lo que fundamentalmente buscamos en las preparaciones convencionales. No tanto así en las preparaciones para restauraciones adhesivas, pero como generalmente vamos a hacer restauraciones convencionales, vamos a involucrarnos y recordarles algunos principios de esta preparación o tallado biomecánico o tallado dentario o preparación dentaria de los dientes que van a recibir coronas o restauraciones extracoronales. Espero que todo salga bien. Entonces, lo primero que vamos a recordarles es que ustedes tienen que tener el kit de fresas. Vaya, estas son fresas geométricamente determinantes. ¿Por qué son geométricamente determinantes? Porque la forma que tienen, la disposición geométrica que tienen, nos van a dictar la forma que va a tener nuestra preparación al usar estas fresas. Por eso se llaman fresas geométricamente determinantes. ¿Qué fresas debo poseer? Bueno, inevitablemente tengo que poseer una fresa cilíndrica de extremo plano. Esta fresa cilíndrica de extremo plano, la característica es que si nosotros colocamos paralela al eje de inserción del diente o al eje mayor, las paredes opuestas siempre van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque esta fresa es completamente cilíndrica y sus paredes, lógicamente, son paralelas. Y si ustedes ven la parte final, termina en una superficie plana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a tallar un hombro de 90 grados. Ahora, la segunda fresa que debo poseer, mínimamente son 6 fresas. O sea, no les estoy pidiendo el kit de fresas que tienen ahí en los depósitos dentales. Con estas 6 fresas, ustedes pueden preparar todos los dientes que van a recibir restauraciones convencionales. La segunda fresa es una fresa cilindrocónica de extremo plano. Bueno, como es geométricamente determinante, al usar esta fresa, la cilindrocónica, las paredes opuestas van a ser convergentes hacia oclusal o hacia incisal. ¿Por qué? Porque las paredes de su fresa tienen esta convergencia hacia el extremo de la misma. Entonces, como termina en una superficie plana, también me va a servir para hacer un terminado cervical en hombro de 90 grados. La tercera fresa que debo tener es una fresa cilindrocónica de punta redondeada. Entonces, con esta fresa, lo más importante de esta fresa es que la forma que tiene la parte terminal de la misma, que es convexa, nos va a dar tallados que van a tener formas cóncavas. ¿Qué significa esto? Que esta fresa lo voy a utilizar cuando deseo tallar una superficie de soporte, vaya, un terminado cervical que se denomina comúnmente en chanfle. Ahora, las paredes de la fresa también son cónicas, vaya, son convergentes. Por lo tanto, al aplicar esta fresa, siguiendo el eje mayor del diente, las paredes que voy a tallar van a ser también ligeramente convergentes hacia incisal o hacia oclusal. No ocurre eso con las fresas que son completamente cilíndricas. Con las fresas completamente cilíndricas, las paredes opuestas van a ser paralelas. Muy bien. La cuarta fresa que debo poseer es una fresita que es punta de lápiz, o si quieren en aguja, como quieran llamarlo. Esta fresa es de vital importancia porque gracias a esta fresa ustedes pueden abrir los contactos interproximales para poder después usar la fresa elegida para el terminado cervical. O sea, esta fresa es de vital importancia sobre todo para poder eliminar ese punto de contacto proximal y evitar dañar la superficie proximal del diente contiguo. Pero también es geométricamente determinante. ¿Por qué? Porque la punta, al terminar en una forma tan cónica, nos va a dar un terminado cervical preciso, nos va a dar un terminado cervical específico mejor, que es el terminado cervical en filo de cuchillo. Perfecto. Ahora vamos a la quinta fresa. La quinta fresa tiene forma de basil, o de tonel, o de forma de balón, de rugby, dicen algunos. Entonces, esta fresa, como tiene una superficie completamente convexa, también es geométricamente determinante. ¿Por qué? Porque esta fresa nos va a tallar las superficies cóncavas de un diente anterior.
Vaya, todo lo que es cóncavo se va a ser tallada con esta fresa que tiene superficie totalmente convexa. Y finalmente, la última fresa, que es de grano fino, pueden tener el del código rojo, y este tiene 40 micrones el tamaño de grano, nos va a servir para poder alisar toda la superficie de la preparación, principalmente las zonas donde se han quedado ángulos agudos. O sea, vamos a redondear y al mismo tiempo vamos a darle un pulido a nuestra preparación. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor, todo bien. Bueno, está bien, pero sería muy bien que si yo estoy hablando demasiado rápido, bueno, ustedes me están hablando muy rápido, no sé, hacerme notar, pues, porque yo voy a ir a mi ritmo, ¿no? Pero trato de que sea muy comprensible. En síntesis, estas fresas son geométricamente determinadas. En síntesis, el paralelismo de sus paredes, vaya, el paralelismo de la superficie opuesta de esta fresa, de las fresas, siempre nos van a dar el paralelismo de nuestro tallado. Bueno, si la fresa es troncocónica, las paredes de nuestro tallado van a ser convergentes, ligeramente, de acuerdo a la conicidad que tenga la fresa. Ahora, si la fresa tiene una superficie terminal plana, me va a dar un terminado cervical en hombro. Si la fresa tiene una parte terminal, la punta es redondeada, me va a dar un terminado cervical en chaflán o en chanfle. Si la fresa tiene el aspecto de una aguja, un terminado cervical en filo de cuchillo. Perfecto. Recordarles algunos principios, qué es de tensión y qué es de asistencia. Cuando hablamos de detención, estimados colegas, estamos hablando de la propiedad que va a tener nuestra preparación y por lo tanto la restauración de poder resistir a todas las fuerzas que tratan de sacar la restauración de la preparación. Vaya, eso van a ser fuerzas extrusivas. Y este momento de las fuerzas extrusivas solamente puede ser desarrollada cuando se interpone un alimento pegajoso. Bueno, la detención básicamente es la oposición a las fuerzas que tratan de sacar la prótesis siguiendo su eje de inserción. Como dicen la mayoría de los autores, y aquí va lo que dice el señor Chilibur, detención es la cualidad de una preparación en impedir que la prótesis se salga en sentido contrario a su patrón de inserción. Por lo tanto, esta detención es la resistencia a la tracción ejercida sobre todo por alimentos pegajosos, como les dije. Pero la resistencia, o llamada también estabilidad, es aquella propiedad que nuestra preparación debe ofrecer para evitar que la restauración se tumbe, se ladee o se salga siguiendo fuerzas, ya sean oblicuas o fuerzas laterales. Vaya, entonces, esta propiedad de resistencia es mucho más importante porque estas fuerzas que tratan de dislocar, de tumbar, de desestabilizar la prótesis o la corona se ejercen durante la masticación. Entonces, vamos a decir que la resistencia, como dice Chilibur en su libro, es la cualidad de la preparación para evitar el dislocamiento de la restauración frente a fuerzas oblicuas u horizontales desarrolladas durante la función. Ojo, no olviden que esa tensión es durante la acción de un alimento pegajoso que trata de traccionar la restauración fuera de su sitio. Entonces, cuando hablamos de resistencia, vamos a aplicar un principio establecido por un señor que apellida Silsnes. Este señor hace una importante contribución al entendimiento de lo que es la resistencia de una preparación. Él dice que para que una preparación ofrezca resistencia a esas fuerzas dislocantes, todo a diagonal, la longitud de cualquier diagonal, vaya, de las paredes opuestas, que tratan de unir las paredes opuestas, debe ser siempre mayor que la base. Debe ser siempre mayor que la base. Para entender mejor, si nosotros tenemos una preparación con paredes cortas, una preparación ancha, donde la diagonal
que une dos puntos de esta preparación, esta diagonal es menor que la base, que esta base, la prótesis se va a dislocar. Pero si la diagonal de esta preparación, bueno, que une dos puntos diagonalmente opuestos, es mayor que la base, la prótesis va a tener resistencia. Entonces, ¿qué dice el señor Silnes? Dice que en un diente posterior, si se aplica una fuerza tumbante en alguna de las cúspides, esa fuerza tumbante va a ejercer una fuerza de dislocación en el lado contrario a la aplicación de la fuerza. Vaya, si yo aplico la fuerza en el vestibular, el lado contrario va a hacer un arco de rotación y la prótesis puede salirse. Bueno, ¿cuándo puede salirse? Cuando esta pared opuesta, cuando esta pared opuesta no se opone a esta fuerza de dislocamiento. ¿Por qué? Porque la pared es corta. Pero si la pared opuesta es larga, ojo, y además con una ligera conicidad, estamos muy seguros de que esta pared larga se va a oponer a esa fuerza de dislocamiento o a esa fuerza que trata de tumbar a la prótesis. A esta área se lo denomina área de Silnes, que es el autor que lo ha propuesto. Entonces, para no entrar mucho en la biomecánica y todas las teorías, vamos a decir que la resistencia es la propiedad de la preparación de evitar las fuerzas que tratan de dislocar, de tumbar o de ladear cualquier restauración. Pero en un diente anterior, el área de Silnes ya no está en la pared opuesta, sino que está en la pared vecina al sitio de aplicación de la fuerza. Entonces, si ustedes tienen una preparación ligeramente larga y tienen paredes opuestas ligeramente cónicas, estamos muy seguros de que la superficie dentaria preparada va a ser lo suficientemente fuerte o lo suficientemente capaz para poder evitar el dislocamiento de la restauración. Y esto lo van a conseguir con una preparación lo suficientemente larga y con paredes opuestas ligeramente cónicas. Pero si nosotros desgastamos demasiado ese diente anterior y hacemos que nuestra preparación sea corta y que además la convergencia es excesiva, estamos totalmente seguros de que no va a haber ninguna superficie dentaria que pueda oponerse a esta fuerza de dislocamiento. Entonces la prótesis se va a descementar o se va a salir. Entonces, tanto en un diente anterior como en un diente posterior, nuestra preparación debe tener dos características. La primera de ellas es que tengamos una longitud adecuada para oponerse a esa fuerza de tumbamiento, y la segunda, que las paredes sean ligeramente convergentes o que tengan un paralelismo estricto, siempre y cuando que esta preparación sea en dientes cortos. Entonces, van a ver que la retención y la resistencia siempre van a ir de la mano en nuestra preparación. No olvidemos que debemos de darle esta configuración geométrica de nuestras preparaciones en las restauraciones convencionales que estamos efectuando en la clínica integral. Para mayor información, pueden ir al capítulo de principios detallados de cualquiera de los libros de prostodoncia. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para tener retención y resistencia? Bueno, que las paredes axiales sean paralelas. Bueno, pero un paralelismo estricto va a ser de por sí retentivo. Entonces, y además va a ser difícil de tallar. Ojo, va a ser difícil de tallar. Se acepta una ligera conicidad de aproximadamente 6 grados, pero la mayoría de los autores que se han dedicado a investigar esta convergencia o paralelismo, tanto en alumnos como en ya profesionales, han dicho de que esta convergencia de 6 grados es muy difícil de obtener. Ellos dicen que una convergencia de 20 grados, bueno, es la mínima requerida y que es la que generalmente se puede obtener durante nuestras preparaciones. Ahora,
Pero, ¿qué pasa si el diente es excesivamente cónico? Si el diente es excesivamente cónico o la preparación anterior que yo voy a colocar nuevamente la prótesis es muy cónica, donde sí tengo que tener una mayor énfasis en el paralelismo es en el tercio cervical. ¿Eso qué quiere decir? Que en dientes muy cónicos el paralelismo lo voy a obtener en la porción del tercio cervical. Este tercio cervical tendrá que tener una convergencia de 6 grados aproximadamente. Perfecto. Entonces, de acuerdo a este criterio de la detención y resistencia, aquí está el estudio del señor Sorensen, que es la relacionada del grado de paralelismo con la dislocación o con la menor retención y resistencia que va a tener la prótesis. Él dice, si tenemos un paralelismo estricto, la retención y resistencia está asegurada en aproximadamente el 100%. Bueno, ahí está el eje de las ordenadas y de las abscisas. No voy a hablar mucho de eso. Conforme va disminuyendo el paralelismo y va aumentando la convergencia de esas paredes opuestas, lógicamente la retención y la resistencia van a disminuir. Entonces, una conicidad de 45 grados no va a tener ni retención ni resistencia. Este simplemente es un estudio hecho para valorar el grado de retención y de resistencia relacionadas con el ángulo de convergencia o, si quiere, con el paralelismo, conicidad que van a tener las preparaciones. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿todo bien? Sí, doctor. El lunes, en la clase teórica, voy a preguntar. O sea, esos detalles no van a olvidarse. Bueno, pero ustedes están para aprender, ¿no? O sea, esa es la idea de que aprendan. Lo que yo pretendo es que tengan el hábito de lectura. Bueno, saben que si ustedes tienen el hábito de lectura, van a ser muy exitosos en cualquier área del desenvolvimiento humano. Bueno, veamos este caso. Si nosotros tenemos un diente corto, bueno, ya es demasiado corto, porque así vino, porque su perno, que es metálico, ya lo cementaron. Fíjense cuán corto queda con relación al diente, al primer premolar, bueno, el segundo premolar. Vamos a decir que es un diente homólogo, dentro de las familias premolares, sí. Entonces, si yo tengo estas paredes tan cortas, ¿qué tengo que hacer para mejorar la retención y resistencia? Estoy seguro de que frente a esta situación, una fuerza tumbante no va a dislocar la prótesis. ¿Por qué? Porque no hay el área de oposición a esas fuerzas tumbantes, porque la preparación es muy corta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esmerarme en lograr un paralelismo estricto o un paralelismo de 6 grados, sobre todo en la parte cervical. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, quiero aumentar la longitud de la preparación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter un poquito más subgingivalmente. Entonces, en dientes cortos, el paralelismo, bueno, no tan estricto, porque no voy a poder conseguir un paralelismo estricto en la boca, ¿no? Necesitaría un paralelómetro. O de 6 grados es fundamental para la retención y resistencia. Pero no tanto así en dientes largos, donde sí una convergencia dentro de los 20 grados puede ser factible. Y además de eso, no tengo por qué introducirme dentro del espacio clavicular, porque la longitud de mi preparación es buena. Entonces, vean que la longitud de la preparación nos puede dar una pauta para establecer esos 6 grados o 20 grados antes mencionados. Ahora, si yo tallo un diente anterior y yo sé que la superficie vestibular y la superficie palatina son anatómicamente incongruentes en cuanto a su disposición morfológica, ¿dónde voy a buscar el paralelismo? ¿Dónde voy a buscar el área de retención y resistencia? Bueno, lo voy a buscar sobre todo en el tercio cervical. Entonces, en un diente anterior, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a colocar la fresa paralela al eje mayor del diente en el tercio cervical, tanto de la cara vestibular como de la cara palatina, que es el sitio
donde podemos establecer ese paralelismo o esa convergencia de 6 grados. Tanto la superficie restante, vestibular y la superficie palatina, bueno, tienen formas geométricas opuestas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder tallar estas superficies restantes? Colocaré pues la fresa paralela a esta superficie, ya no paralela al eje mayor del diente. Para la superficie palatina, ¿qué fresa voy a elegir? Pues una fresa de forma de balón. Y listo. Y tengo un desgaste proporcional. Perfecto. Bien, ahora veamos las líneas de terminación. Entonces, todas las líneas de terminación que están, ojo, que están por debajo de 45 grados, algunos estudiosos lo denominan como terminaciones verticales, ¿Y cuál es el terminado vertical más común? El filo de cuchillo. Ahora, todas las terminaciones que tienen una superficie perpendicular a la entrada de la restauración, vaya, que tienen una superficie de sustento, como un hombro, por ejemplo, en 90 grados, se denomina terminado horizontal. Lo mismo que el chaflán, es un terminado horizontal. Ahora, pero puede ser que nosotros combinemos este terminado vertical con el horizontal. ¿Y qué podemos hacer? Podemos agregar un bisel al hombro o podemos agregarle un bisel al chaflán. Entonces, combinamos el chaflán biselado, el hombro biselado y combinamos el terminado vertical con el terminado horizontal. Y la siguiente imagen es más clara. Este es un terminado cervical en hombro de 90 grados. Perfecto. ¿Por qué necesito un hombro de 90 grados? ¿Y para qué? Para todos los materiales que necesitan una superficie de sustentación. Vaya, una superficie que le permita resistir o absorber las fuerzas a las cuales es inducida una restauración. Bueno, y pueden notar claramente que es un terminado cervical altamente mutilante. El segundo terminado es este terminado que se llama enchaflán. Ojo, enchaflán. Entonces, este terminado enchaflán, como también puede ser el hombro, tiene un ángulo interno que es redondeado. Totalmente redondeado. Ojo, este terminado enchaflán típicamente se denomina enchaflán por la curvatura que presenta, como ustedes ya saben. El tercer terminado es un chaflán o un hombro que tiene un bisel. Entonces, este terminado y este son horizontales y este combina horizontal con vertical. El terminado cervical con la letra D, de acuerdo a este autor, se llama también enchaflán y de acuerdo al señor Tegorado se llama enchanferete. Bien, el ángulo que presenta, este bisel que presenta es mayor a 45 grados. Por lo tanto, este terminado cervical también es horizontal. Y el último terminado cervical es el filo de cuchillo. Entonces, si ustedes comparan estas terminaciones cervicales con el filo de cuchillo, verán que la mayoría de estas terminaciones, bueno, todas las terminaciones antes dichas, son terminaciones que son horizontales. Y la última es un terminado cervical que es vertical. Bueno, vamos a ver con qué fresas y para qué tipo de restauraciones podemos elegir. Bien, ahí va el filo de cuchillo. El filo de cuchillo siempre lo vamos a, el filo de cuchillo siempre lo vamos a tallar con una fresa que tenga forma de punta de lanza. Entonces, ¿para qué tipo de restauración quiero? Para todas las restauraciones que tengan un material altamente resistente. Ahí va. Por ejemplo, una corona metálica no tendría por qué hacer un chaflán, aunque también se indica. Un terminado cervical en filo de cuchillo puede ser el terminado de predilección para las restauraciones metálicas. ¿Por qué? Porque desgastas menos. Vaya, en comparación con el chaflán. Porque además tienes un material altamente resistente como es el metal. Entonces,
este terminado cervical, de acuerdo a lo que dice Chilimbor, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, lo voy a añadir eso, cuanto menor es el ángulo formado entre la superficie cervical de la preparación y la superficie de la restauración, será menor la apertura marginal para la misma cantidad de asentamiento. ¿Qué significa esto? Significa que el terminado cervical en filo de cuchillo es la que conduce a una mejor adaptación. Que se entienda bien esto. Muchos pensamos que el filo de cuchillo no debe utilizarse. Bueno, pero aquí va el gran auge de las terminaciones cervicales verticales, y ahí va el filo de cuchillo, comparativamente con las demás formas de terminación. ¿Esto qué significa? Al tener esa superficie vertical, mi preparación, además, el cemento va a poder fluir fácilmente. ¿Por qué? Porque no encuentra ningún obstáculo para que ese cemento pueda salir durante el asentamiento o durante la cimentación de la restauración. Entonces, el terminado cervical en filo de cuchillo lo vas a elegir siempre. No solamente en restauraciones metálicas, también en restauraciones que necesitan modificar solamente, por ejemplo, alguna parte del contorno de un diente. En una carilla, por ejemplo, puedes elegir un terminado en filo de cuchillo. Son las carillas que no necesitan preparación. Entonces, el segundo, bueno, necesitan algo de preparación. El segundo tipo, diametralmente opuesto al primero, es el hombro. Entonces, este hombro sí te da una superficie de sustentación, o sea, te da una superficie de soporte. ¿Para qué? ¿Cuándo lo vas a elegir? Bueno, ustedes comparen que es altamente mutilable. Si la característica del material estético que yo voy a colocar me dice, necesitas un espesor de 1 milímetro o 1,5 milímetros para que este material te copie la anatomía y que no te modifique el color o que te modifique el color a la forma que el paciente quiere, necesitas una preparación profunda. Y por eso el terminado cervical en hombro en 90 grados. Como ustedes ven, es un terminado que es nítido, pero tiene un problema. El problema está en el ángulo interno. Este ángulo interno, bueno, al tener dos planos, vaya, un plano horizontal y un plano vertical, el horizontal es el terminado y el vertical es la pared de la preparación, hace que se pueda concentrar o que no se pueda copiar adecuadamente durante la impresión y durante el procedimiento de confección de la restauración. Entonces, este terminado cervical en hombro de 90 grados casi siempre se ha elegido para restauraciones tipo jacket en dientes anteriores. Pero vamos a sustentar un poquito lo que dice la literatura. El acabado en escalón de 90 grados u hombro, aunque puede decir y hombro, tiene su indicación clásica para coronas de porcelana pura, vaya, también para nuestras coronas de resina acrílica. Bueno, si vamos a ocultar un cambio de color intenso y se desgasta poquito, ¿qué va a pasar con el material de restauración? Va a ser muy delgadito. Y si es muy delgadito, va a ser translúcido y el color no lo vas a poder opacar. Por esa razón necesitas preparar más y un terminado cervical en hombro puede ser adecuado cuando quieres ocultar un cambio de color intenso. Entonces, proporciona un volumen adecuado de material y una forma donde el estrés no cause una deformación permanente, vaya, de la corona, del material. Lo que en términos clínicos significaría la fractura de la corona. Proporciona una línea nítida y definida, pero, ojo, su principal desventaja es la reducción del tejido exigida en el tercio cervical. Ahora, ¿por qué se habla de la fractura de la corona? Lo que pasa es que si preparamos un hombro, es muy difícil que el material se me fracture. ¿Por qué? Porque tengo una superficie amplia de soporte a esas fuerzas. Pero si yo tallo en filo de cuchillo, esa superficie de sustentación ya no va a existir. Por lo tanto, la fractura de la restauración puede ser posible.
Bueno, en caso de elegir un material restaurador que sea altamente estético. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Bueno, todos me dicen sí, sí, llega a la clínica. No, bueno, pero no, es que un poquito deben estar estresados. Pero hay muchos de ustedes que me contestan muy bien. Ojo, me contestan muy bien y eso me agrada de sobremanera. No tanto por mi trabajo, sino también por todo lo que ustedes hayan hecho en los cursos anteriores. Entonces, ahí tienen el terminado cervical en hombro de 90 grados. ¿Y con qué fresa voy a hacer? Con la fresa cilíndrica de extremo plano. Perfecto, vean esta superficie amplia de sustentación. Pero tiene otra desventaja. Es que al tener dos superficies incongruentes, vaya uno vertical y otro horizontal, el cemento no puede fluir con la libertad requerida. ¿Por qué? Porque se encuentra con un obstáculo y este obstáculo es esta superficie plana que se presenta al ojo. Entonces, parece ser que para mejorar el asentamiento de la restauración estética y para mejorar la fluidez del cemento o el escurrimiento del cemento, este ángulo interno ya no tengamos que hacerlo en 90 grados, sino tengamos que hacerlo redondeado, como si fuera un chaflán pequeño. Muy bien. Entonces, durante mucho tiempo el hombro ha construido la línea de acabado elegida para las coronas totalmente cerámicas. Bueno, aquí también lo vamos a agregar para las de acrílico. Este borde amplio, como les dije anteriormente, proporciona resistencia a las fuerzas oclusales, minimizando las tensiones, ojo, las tensiones en el material que podrían dar lugar a la fractura de la porcelana. Ahora, produce un espacio amplio para unos contornos adecuados. Bueno, dice contornos sanos Chillingworth, no sé, yo mejor diría contornos adecuados, y nos da un suficiente espacio para que tu material de restauración tenga la exigencia estética requerida. Pero, como dice también Chillingworth, no obstante requiere la destrucción de más estructura dentaria que cualquier otra línea de acabado. Muy bien. Ahora, un trabajito hecho por, creo que hace 5 años. Bueno, hace 5 años que siempre estamos instando al futuro odontólogo que use el articulador que tenga en mano, un articulador de bisagra como este, o oclusor, como quieran llamarlo. Siempre lo tienes que mandar a tu técnico articulado. Ojo, por lo menos en esta fase de la formación, de su formación. Entonces, mandamos al técnico, articulamos solamente su máxima intercuspidación. Lógicamente, este articulador tiene desventajas, pero si lo uso, quizás los ajustes en boca van a ser menores. Entonces, elegimos un terminado cervical en hombro de 90 grados. Aquí queda una burbuja, aquí también, pero hemos expuesto el terminado cervical y ahí va el terminado cervical en hombro de 90 grados. Pero el técnico lo ha agregado un pequeño bisel. Lógicamente que lo vamos a eliminar este bisel porque mi preparación no tiene ningún bisel. Tiene un hombro de 90 grados aproximadamente. Entonces, tengo suficiente espacio para que el grosor del material de restauración me dé la anatomía correspondiente y me reproduzca el color que yo quiero modificar en ese diente que tiene un cambio de color. Perfecto. Muy bien, pero ahora siempre hay una combinación, ¿no? Vamos a ver, el hombro en 90 grados y el de filo de cuchillo. Bueno, ¿le podemos agregar un bisel? Sí, le podemos agregar un bisel al hombro. ¿Le podemos agregar un bisel al chanfer profundo? Sí, también. Entonces, si le voy a agregar un bisel, en la parte biselada, ¿qué tipo de material va a ir? Un material altamente resistente, que me mejore la calidad de adaptación cervical. ¿Por qué? Porque está combinando la adaptación cervical del filo de cuchillo y está combinando la característica de proporcionar un buen espacio para la restauración del hombro. Vaya, entonces, ¿qué puedo conseguir? Una restauración muy estética,
y una calidad de adaptación cervical bastante buena porque le estoy agregando un bisel. Lo puedo agregar el bisel tanto al chamfer como también al hombro 90 grados. Pero generalmente este tipo de preparaciones con hombro biselado o con chamfer biselado se elige cuando la restauración típica, la convencional, va a llevar metal en toda la superficie del bisel. Vaya, no puedes colocar cerámica a ese nivel, pero puedes colocar tal vez un material como el circonio, pero no vamos a hablar todavía de eso. Aquí vamos a clarificar. En el hombro biselado voy a hacer que en el bisel, gracias al bisel, el material que yo voy a colocar, que generalmente es metal, va a mejorar enormemente la calidad de adaptación que va a tener mi terminado cervical. Entonces, para las restauraciones con collarete metálico, voy a elegir un terminado cervical en hombro biselado o en un chaflán biselado. Esta es una fotografía del libro del señor Carvajal, un autor chileno. Y noten cómo a nivel del bisel solamente está el metal. Entonces, veamos uno de los últimos terminados cervicales, que es el chaflán. El chaflán tiene una característica muy interesante. Te da suficiente espacio para que tu restauración sea estético. Te da un terminado, un margen, vaya, este ángulo cabo superficial fino. Por lo tanto, tu calidad de adaptación cervical va a tener algo del filo de cuchillo. Y además, como tiene una superficie cóncava, el cemento va a escurrir fácilmente. Entonces, el terminado en chaflán lo voy a siempre realizar con una fresa que tenga una forma redondeada o una forma convexa. Ojo, pero como dice Pegoraro y como dicen varios autores, también lo puedes denominar chaflán a ese bisel que haces con la fresa torpedo. Recuerden que hay una fresa torpedo que tiene la punta que tiene dos planos inclinados. Entonces, cuando introducimos la mitad de esa fresa torpedo, nos va a dar un terminado cervical en bisel de más de 45 grados. A ese terminado cervical también lo llaman chaflán o chanferete. Pero veamos que la línea de acabado gengival preferida para las restauraciones de metal de recubrimiento, vaya, si quieren para el metal cerámico, es el chanfer. Experimentalmente se ha demostrado que esta línea de acabado presenta la menor tensión, de tal modo que el cemento subyacente tendrá menos probabilidades de fracasar. Al mismo tiempo, este terminado que te provoca, al tener esa superficie cóncava, te mejora el escurrimiento del agente cementante. Entonces, tanto ese hombro de 90 grados como ese chaflán que es cóncavo, lo podemos combinar. ¿Y qué podemos conseguir? Un hombro con un ángulo interno redondeado. Vaya, ¿qué estoy combinando? La característica del chaflán con la característica del hombro de 90 grados. Entonces, cuando ustedes van a elegir una restauración totalmente cerámica, vaya, que puede ser inyectable, que puede ser, no sé, fresada, la mayoría de los materiales estéticos te dicen ahora, haz un terminado cervical en hombro con un ángulo interno redondeado. Pero también te dicen que puedes emplear un chaflán profundo. Entonces, esas son las principales líneas de terminado cervical que ustedes puedan realizar. Bueno, ¿para qué entrar más en detalle referente a estas líneas de terminación? Lo único que puedo sacar como conclusión es que siempre el material con el que yo voy a realizar la restauración me va a dictar la forma que tenga el terminado cervical. Tengo un material resistente, ¿qué terminado cervical voy a utilizar? Uno en filo de cuchillo. Tengo un material relativamente poco resistente a las fuerzas compresivas o a las fuerzas que siguen el eje axial de la pieza preparada. Entonces necesito una mayor superficie de sustentación, necesito una superficie horizontal.
Entonces, ¿qué voy a elegir? Puedo elegir un hombro 90 grados, puedo elegir un hombro con ángulo interno redondeado o puedo elegir un chaflán profundo. Entonces, siempre, el material de restauración con el que vas a construir la corona o el puente te va a dictar el terminado cervical. Ese terminado cervical será requerido por el tipo de material con el que vas a realizar la restauración. La segunda conclusión es que las fresas diamantadas, que son geométricamente congruentes, vaya, te van a dictar siempre el tipo de terminado cervical. ¿Quieres un terminado cervical en filo de cuchillo? Pues utilizas una fresa en punta de lápiz. ¿Quieres un terminado cervical en hombro de 90 grados? Utiliza una fresa que sea cilíndrica y que tenga una superficie plana en su parte terminal. ¿Quieres un terminado cervical, un chaflán? Utilices una fresa que tenga una punta redondeada y listo. Perfecto. Con lo que ustedes sepan las diferentes formas de terminado cervical y lo básico, cómo realizarlos en la clínica, yo creo que basta. Y puedo defenderme si alguien me pregunta. Bien. Finalmente vamos a hablar algo de la integridad marginal. ¿Qué significa eso? Para que vean lo hermoso de la restauración del autor, que he plagiado esta diapositiva. Solamente una restauración puede sobrevivir en el ambiente húmedo, vaya, en un ambiente cambiante como es la cavidad bucal, si la terminación, si esta parte cervical de la restauración se adapta íntimamente con el terminado cervical y que te deje expuesto una mínima película de cemento. Solamente así puede sobrevivir la restauración. Entonces, cuando ustedes van a realizar en sus clínicas una restauración fija, no olviden que su restauración tiene que adaptarse tan íntimamente como sea posible con su terminado cervical. Es mucho más placentero que su paciente venga al cabo de 10 años y que te diga: esta es la restauración que usted me cementó hace 10 años y sigue en boca. Quiero que me lo cambies porque, bueno, el metal se perforó. Y que después lo cambies y que veas cómo tu preparación sigue intacta. Entonces, si ustedes quieren tener éxito en prostodoncia fija, ¿qué necesitan? Que su restauración esté íntimamente adaptado a su terminado cervical. Perfecto. Y como dice el señor Chirimbur, Herbert T. Chirimbur, la calidad de la adaptación cervical es determinante en la durabilidad de la restauración. El objetivo es obtener un sellado con una línea de cemento mínima. ¿Para qué? Junto con la adopción de medidas de control de la caries y de la enfermedad periodontal que tiene que realizar su paciente, aseguremos un pronóstico de mayor tasa de vida de la restauración, o sea, de mayor longevidad. Bueno, nosotros hacemos una parte del trabajo y la otra parte lo hace el paciente con el procedimiento de higiene bucal. Muy bien, vayamos ahora a los procedimientos de impresión en prostodoncia fija. Pero antesitos, voy a ver cuántos están atentos. No olviden, pues, colegas, tienen esta oportunidad para poder hacer su práctica. Muchos de ustedes no han preparado en vivo. Sí, pero conociendo estos pequeños consejos extractados de la lectura de varios libros, yo creo que les puede ir bien. Bueno, estoy seguro que les va a ir bien. Entonces, cuando hay una clase teórica, no importa quién es el docente, por favor, atiendan ese clase teórica. Vaya, no lo dejen de lado, no hagan otra actividad. Siempre estén atentos a lo que expone el eventual tutor o el eventual mediador entre los libros y ustedes. Así creo que va a tener mucho valor las clases teóricas. Muy bien, vamos a continuar.
Muy bien. Procedimientos de impresión en prostodoncia fija. Bueno, para que nosotros tengamos éxito en la copia del terminado cervical, o sea, para que la impresión pueda copiar el terminado cervical, tenemos que ver la ubicación que tiene el terminado cervical. Si el terminado cervical es supragingival, bueno, o ese gingival, vaya, no haber ningún tipo de obstáculo que impida que el material de impresión me pueda copiar el terminado cervical, obviamente. Pero si el terminado cervical es subgingival, vaya, va a ser muy difícil para el material de impresión copiar el terminado cervical. ¿Por qué? Porque el tejido blando te obstaculiza. Porque además ese espacio subgingival está lleno de fluidos. Bueno, y si a eso agregamos el sangrado, bueno, tenemos más fluido. Entonces, en todos los casos donde ustedes terminan subgingivalmente, necesitan algún procedimiento previo de la impresión, para la impresión. Y ese procedimiento previo es la técnica de expansión del surco, lo que ustedes conocen como retracción gingival. ¿Y cómo puedo conseguirlo? Puedo colocar un hilo de expansión de surco, pero este hilo tiene que estar embebido por un agente astringente. Vaya, que puede ser un hemostático. ¿Por qué? Porque el agente químico me va a permitir controlar la humedad, o sea, me va a dar un campo seco. Está extractado de este librito. Estos autores son muy buenos, ¿no? O sea, se aprende mucho de ellos. Entonces, este autor, ¿qué hace? Coloca un primer hilo dentro del surco que tiene su agente químico, o sea, utiliza dos hilos. Entonces, sobre ese primer hilo coloca un segundo hilo, un poquito más grueso, pero también tiene su sustancia astringente. Saca el último hilo, vaya, el último hilo que ha colocado, pues, vaya, no el último en sentido apical, y queda el primer hilo. Noten, colegas, y noten cómo se abrió el surco. Pero no solamente se abrió el surco, sino que el primer hilo, al ejercer presión, ligera presión, nos mantiene ese espacio abierto. Vaya, ese es el fundamento de la técnica de los hilos. El hilo que colocas primero te va a permitir que, una vez sacado el segundo hilo, que la encía colapse, vaya, que vuelva a su posición original. Y vean lo espectacular que es su técnica de expansión de surco. Vaya, se puede exponer el terminado cervical tan nítidamente y al mismo tiempo el agente astringente, el agente hemostático o el agente vasoconstrictor, como quieran, me permite que este campo esté completamente seco. Entonces, vamos a decir, para el clínico, la clave del éxito depende de la capacidad para abrir el surco gingival. Ojo, de cuánto puedo abrir ese surco gingival, pero sin dañarlo. Pero al mismo tiempo va a depender del químico que tenga con el hilo para mantener un campo seco. Ojo, ¿por qué necesito que se abra el surco y que me dé un campo seco? Porque si se abre el surco, el material de impresión puede fluir libremente para el terminado cervical. Y si tengo un campo seco, mi material de impresión va a poder fluir también sin ningún tipo de obstáculo en ese terminado cervical. No olviden que la mayoría de los materiales elastoméricos rechazan la presencia de humedad. Muy bien. Entonces, uno de los consejos muy importantes, cuando ustedes van a colocar el hilo y después quieran sacarlo, lo importante siempre es que si está casi completamente seco el espacio, ese surco gingival, y ustedes tienen el hilo, y lo sacan el hilo,
puede ser que laceren el tejido blando porque está seco. Para evitar eso, para evitar el riesgo de sangrado, al retirar el cordón se puede reducir lavando de antemano con un spray de agua y luego retirar el cordón del surco mientras todavía está húmedo. Ojo, no los retires cuando está completamente seco porque vas a aumentar el riesgo de sangrado porque vas a lacerar el tejido blando. Siempre, siempre, cuando ustedes coloquen hilo, tienen que verificar que todos los hilos que han colocado sean eliminados antes de despachar a su paciente. Y nunca olviden, si van a utilizar la técnica clásica de impresión desde base, el hilo, si usan un hilo, el hilo se queda en el surco cuando toman la impresión con la pesada. Y cuando tengan que tomar la impresión, luego el rebasado con la fluida, el hilo tienen que sacarlo. O sea, no se queda el hilo, si usan un hilo, en el surco después de la impresión. Tiene que ser sacado el hilo antes de colocar la fluida. Muy bien. Cuando una preparación dentaria presenta márgenes subgingivales, es necesario exponer temporal. Sí, dígame. Doctor, buen día. ¿Podría repetir lo de los hilos, por favor? No lo entendí muy bien. De la forma de sacar. Sí, en la toma de impresión, doctor, con pesada y fluida. Ya, despuésito lo vamos a con imágenes. Cuando una preparación dentaria presenta márgenes subgingivales, es necesario exponer temporalmente la terminación para poder obtener una reproducción fidedigna del área subgingival de dicha preparación. El tejido gingival adyacente se debe desplazar en sentido horizontal y vertical para lograr un espacio visible entre la encía y el diente, obviamente. Esto permite que la inyección del material de impresión se expanda el surco gingival sin causar daños en la unión dentogingival. Bueno, en síntesis, necesito expandir el surco cuando mi terminación cervical es subgingival. Muy bien. ¿Qué métodos tengo para poder exponer ese surco gingival? ¿O qué debo hacer primero antes de tomar una impresión? Tengo que manejar muy bien los tejidos periodontales. Uno de los requisitos básicos, de los requisitos importantes, antes de tomar la impresión, es que el tejido gingival que rodea las zonas de restaurar debe estar sano y estable. O sea, no puedes tomar una impresión si tu tejido gingival está inflamado. Un tejido gingival sano tiene menor tendencia al sangramiento y su consistencia es más firme. Esto permite un manejo adecuado del tejido y la obtención de un copiado fiel de la línea de terminación de la preparación. Entonces, cuando vamos a hacer una preparación dentaria, necesitamos que el tejido gingival esté sano. Por eso su paciente pasa por periodoncia y después de periodoncia operatoria y cirugía viene a nosotros. Entonces, si tienes un tejido gingival que sea sano y que sea firme, como en estos dos preparaciones hechas en nuestra clínica, el procedimiento de impresión y de expansión del surco será mucho más aceptable biológicamente. Por lo tanto, la regla de oro, tal cual se ha acuñado por un autor, es que la encía esté clínicamente saludable. Si está clínicamente saludable, mi procedimiento de expansión de surco va a hacer que la tendencia a sangrado sea mucho menor. Ojo, si estoy expandiendo el surco, doctores, tengo que tener la precaución necesaria de no dañar el tejido de inserción supracristal. No lo voy a presionar con tal fuerza que me rompa esa adherencia de ese tejido supracristal. Entonces, pero si tengo un tejido inflamado, como en este caso, puede ser que el líquido, ojo, el líquido hemostático astringente, de acuerdo al fabricante, me diga, no importa que esté inflamado, le colocas sulfato fésico y eso va a coagular y te va a dar un campo seco. Bueno, si me dice eso, bueno, eso no puede ser una excusa para que yo pueda tallar
en un diente que tiene una encía inflamada. Siempre una encía inflamada va a hacer que la tendencia al sangrado sea mucho mayor si es que, a pesar de que use un hilo o un agente químico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar un muy buen provisional y esperar que ese tejido inflamado retorne a la normalidad. Pero, al mismo tiempo, si yo elijo un hilo, este es un hilo que ya no está en el mercado, que ya tiene su agente astringente incorporado, o sea, viene en polvo. No me acuerdo mucho la marca comercial. O sea, ya venía con su agente astringente incorporado o con su hemostático incorporado en el hilo. No necesitabas humedecer, no venía con líquido. Pero si elegimos un cordón muy grueso, aunque la encía, digamos, esté clínicamente aceptable, y yo presiono con fuerza ese hilo en el surco gingival, ¿qué va a pasar? Voy a romper la adherencia del tejido supracristal. Voy a dañar la pared blanda de ese surco gingival y va a haber tendencia al sangrado. Entonces, ¿cuál es el consejo? De que la encía esté clínicamente sana. Y el segundo consejo, voy a elegir un cordón, un diámetro de cordón adecuado al tipo o a ese fenotipo periodontal. Si el fenotipo periodontal es delgado, ¿qué voy a elegir? Un hilo delgado. Si el fenotipo periodontal es grueso, ¿qué voy a elegir? Un hilo más grueso. Muy bien. Entonces, importante, controle la inflamación gingival antes del procedimiento de impresión. El tejido blando que rodea él o las preparaciones deben tratarse para minimizar la inflamación gingival. Regla de oro, la encía tiene que estar clínicamente sana. Bien. Ahora, también es importantísimo que para que su procedimiento de expansión de surco sea mucho más sencillo, que el provisional que ustedes hagan esté muy bien adaptado en el terminado cervical, colegas. Por eso somos tan intransigentes para muchos en obligarles a que hagan provisional. Yo sé que a veces no hacen provisional. Bueno, ya dependerá de cada uno. No sé, no lo sé, no me voy a inmiscuir en eso. Pero si ustedes hacen un provisional bien adaptado, van a controlar, pues, van a controlar tal vez la inflamación del tejido gingival. O sea, van a reducir. Vaya, de que la encía va a estar clínicamente normal si tienen un provisional bien adaptado. Ahí va un provisional hecho en nuestra clínica, una vista por Palatina, y estoy muy contento con este provisional. Sacamos el provisional, bueno, tiene una ligera inflamación, pero lo mejor es que este tejido blando está ligeramente separado. Vaya, puedo ver el terminado cervical. No tengo ese sangrado que me dificulta la visión si tengo una encía inflamada. Y puedo tomar una impresión, o quizás esperar un poco para que esta inflamación pueda mejorar, aunque esta inflamación es relativamente crónica. Entonces, tercer consejo, ustedes hagan provisionales que estén bien adaptados en cervical. Muy bien. Siempre recuerden que los elastómeros de impresión fluyen fácilmente a lo largo de superficies secas. Por eso, cuando coloquen su cordón, tiene que tener su hemostático, su astringente. Y además va a fluir libremente si tienes una superficie abierta. Por eso tienes que expandir el surco. Por el contrario, forzarán su camino en espacios que están cerrados por tejido blando u obstruidos con sangre o saliva. Por lo tanto, crear un campo de trabajo limpio y seco antes de la impresión, escuchen bien esto, un campo nítido, limpio, seco, visible antes de la impresión, es mucho más importante que el tipo de material de impresión que haga o la configuración de la cubeta. Vaya, siempre tengo que darle el chance o la oportunidad a que ese material de impresión me pueda copiar el terminado cervical subgingival. Y por lo tanto tengo que separar la encía, pero también tengo que provocar
sequedad de ese surco así expandido. ¿Cuáles son los principales requisitos que va a tener el método de retracción? Bueno, hay varios ahí. No voy a hacer todo los requisitos. Primero, te tienen que permitir crear por un periodo de tiempo temporal adecuado suficiente espacio lateral y vertical entre la línea de terminación y el tejido gingival. Perfecto, eso es lo que quiero. Cuando el terminado cervical sea subgingival. A ver, vamos a lanzar alguna pregunta. No sé, creo que hay una fiesta por acá. ¿Por qué están abandonando? Mauricio Porcel, cuando su terminado cervical es supragingival, ¿necesita algún procedimiento de expansión de surco? Doctor Porcel. Ariel Jalacori, si tu terminado es supragingival, ¿necesitas expandir el surco? Ariel. Carmen Bautista, si su terminado cervical es supragingival, ¿necesita expandir el surco? Buenos días, doctor. Muy buenos días. Cuando el terminado cervical es supragingival, no se requiere de un expansor. Muy bien. No necesitas. Solamente los terminados cervicales, subgingivales, necesitas que expandas el surco. Perfecto. Pero tanto en supragingival, equigingival o subgingival, que necesitas la regla de oro, ¿no? Que la encía esté clínicamente sana o clínicamente estable. Y ustedes tienen docentes muy capaces en periodoncia. Siempre lo hago, pongo en alto la labor que tienen los periodoncistas y sobre todo tienen muy buenos docentes en endodoncia. Las endodoncias que están haciendo son muy buenas. Es lógico todavía que tenga alguna iatrogenia, es mejor que la iatrogenia. Bueno, la iatrogenia no es tanto culpa del alumno, sino también del supervisor. Bueno, lo que hagan bien o lo que hagan mal siempre está supervisado por el docente. ¿Y quién es el responsable? Pues el docente. Entonces, a ver, están haciendo muy buenas endodoncias. Vamos a continuar. Muy bien. Método mecánico. Uno de los métodos muy poco utilizados. Les recomiendo este método en caso de que no tengan el hilo y en caso de que no tengan el agente químico. Entonces, el método mecánico, ¿en qué consiste? Bueno, va a consistir en que yo coloque algo en el surco gingival. Algún material. Entonces, ese material me va a provocar la separación de la encía. O sea, vamos a desviar físicamente la encía. Lo vamos a expandir porque hay un obstáculo en ese espacio clavicular que hace que la encía se abra. Ese obstáculo presente en el surco es un medio físico que me va a separar. Dígame. Se me cortó la llamada, doctor. No te No pude preocupes. responder. No te preocupes, todo bien. Tranquilo nomás, no te preocupes. Respondeme entonces. Dígame, doctor. Ya. Cuando tú terminas supragingival, ¿necesitas separar el surco? Supragingival, doctor, perdón. Sí. Cuando terminas supragingival, ¿necesitas separar el surco? No, doctor. Está bien, perfecto. Oye, vamos a continuar. Entonces, en estos métodos mecánicos,
La separación del surco lo realizas por medio de unas matrices, generalmente. No voy a hablar del hilo sin el químico, no. Vamos a hablar específicamente de la utilización de matrices. La matriz es algo así como una cubetita que haces para el diente preparado. Bueno, es algo así como el troquel, digamos, pero es algo, bueno, hay mucha distancia, son opuestos. Entonces, cuando usas el método mecánico, necesitas confeccionar una cubetilla, vaya, una matriz, o sea, una cubetita para el diente preparado. Entonces, esta cubetilla, que fue ideada por Carlos y Paul Gutiérrez hace mucho tiempo, tiene una pestañita. Noten, doctores, tiene esta pestaña. Esta pestaña me separa el surco. Me separa el surco, lo está desviando, lo está llevando hacia afuera. Al mismo tiempo, esta pestaña, al mismo tiempo de separar el surco, esta pestaña me está proporcionando, bueno, esa desviación física del surco, pero al mismo tiempo la cubetilla me da un pequeño espacio para que yo pueda copiar el terminado cervical. Entonces, no necesito un agente químico, no lo necesito cuando hago el procedimiento mecánico, pero no vas a lograr lo mismo si usas hilo sin el agente químico. Vamos a ver las siguientes imágenes extractadas del libro del señor Mesón. Entonces, haces las cubetillas en una impresión preliminar de tus dientes preparados, colocas un espaciador de cera en los dientes preparados, confeccionas la cubetilla, como están viendo, para cada dientecito, pero también tienes que confeccionar una cubeta para tomar la impresión final. Entonces, ¿qué tienes? Tienes cubetillas para los dientes preparados y tienes una cubeta individual. Perfecto. Entonces, a estas cubetillas, bueno, lo tienes que rebasar. Y para rebase, puedes utilizar esta resina acrílica libre de contracción, como el Duralite, por ejemplo, o podemos utilizar nuestro acrílico autopolimerizable usado. Entonces, ¿qué haces? Colocamos la cubetilla y fíjense, la parte cervical es como si estuvieras rebasando el provisional. Listo, sencillito. Entonces, la parte cervical, gracias a este rebasado, te va a copiar el terminado cervical. Ahora, si a esto, además, agarras un instrumento y le introduces ese material de rebase un poquito más dentro del surco gingival, sin dañar el tejido de inserción supracrestal, ¿qué vas a lograr? Esto. Va a haber una copia del terminado cervical. Vaya, estás haciendo una impresión del terminado cervical. Lo mismo que haces cuando haces provisional. Entonces marcas la zona límite, la pestaña, para que no te lo lleves cuando haces el desgaste de los excesos. Entonces, eliminas los excesos y noten que el acrílico desde base me está copiando el terminado cervical. Elimino los excesos, le doy el espacio para el material de impresión, ojo, con una fresita redonda, ojo, puedo o no puedo disminuir, si quiere, o puedo o no puedo desgastar la copia del terminado cervical. Zipoll aconseja desgastar todo, pero en este caso, el señor Mesomo no lo está desgastando, esa parte cervical que ha copiado. Entonces, verificas nuevamente la adaptación que tiene esta cofia, esta cubetilla. Verificas y dices, bueno, está adaptando muy bien. Y el siguiente paso va a ser la utilización del material de impresión propiamente dicho. ¿Qué estás logrando? Estás separando el surco en forma mecánica. Entonces, los elastómeros, dentro de los cuales están los mercaptanos, las siliconas de condensación, de adición y el poliéter, necesitan usar un adhesivo
antes de colocar la misma en la cubeta. Ojo, necesitas un adhesivo. Bueno, no existe. Bueno, nosotros tenemos el adhesivo, que creo que alguna vez lo llevé, y es espectacular cómo se adhiere a la cubeta el material elastométrico. Se coloca el adhesivo, va a utilizar el mercaptano o el polisulfuro, que también lo tenemos. Prepara su consistencia fluida, coloca dentro la cubetilla y lo inserta. Ahí va. Lo coloca. Esta es la consistencia fluida del mercaptano. Sobre esta, coloca la consistencia mediana o la pesada del polisulfuro. El polisulfuro viene en 3 consistencias, toditas son en tubos colapsibles, no tiene masivo. El problema que tiene es el olor, es muy manchoso. Es muy bueno, excelente, muy buen material. Entonces, y toma la impresión. Entonces, saca la impresión y tiene una impresión de arrastre, porque las cubetillas han sido arrastradas por la cubeta donde está el material de consistencia mediana o el pesado. Y noten lo maravilloso de la copia de su terminado cervical. Procedimiento menos, no necesitas anestesia, no lo necesitas. No necesitas de un agente químico, pero es más laborioso. Entonces, vean esta otra impresión. También por el método mecánico. ¿No les enamora esta técnica? A mí sí, pero es un poquito más laborioso. Usar el hilo es más fácil, lógicamente. Entonces, vean esta brillante copia del terminado cervical usando la técnica de las matrices. Bueno, y nosotros también hicimos este pequeño trabajo. Ahí va para cuatro restauraciones metalocerámicas, terminaciones cervicales ligeramente subgingivales, confeccionamos las matrices, pero hago aquí una pequeña modificación, he hecho con la silicona de condensación. Rebasamos y fíjense, solamente en ese rebase, vaya, en ese material de consistencia pesada que yo he colocado en la cubetilla, me ha copiado espectacularmente el terminado cervical y no he usado ningún agente químico. Ojo, antes de poder colocar la pesada, lógicamente que es rebasado, hemos rebasado con acrílico rosado, porque necesito que la parte cervical de esta cofia me pueda separar la encía y que me pueda copiar en alguna forma el terminado cervical. Entonces, ahí está la consistencia pesada y vean lo espectacular que es. Entonces coloco la fluida, ahí pueden ver, la fluida lógicamente va a fluir y me va a copiar el detalle fino que no me copió la consistencia pesada. Y ahí tengo la impresión, ya sé que tienen defectos, ya sé, pero noten cómo se copió el terminado cervical de una manera bastante precisa y bastante aceptable. Entonces, no solamente van a usar el hilo para el procedimiento de expansión de surco, pueden utilizar las cofias. Y estas cofias lo pueden hacer en acrílico autopolimerizable, como también en la consistencia pesada de las siliconas. Pero vaya, con que hagan con la resina acrílica creo que basta. Bien. ¿En qué consiste el método mecánico-químico? Vaya, vamos a ver. Todavía tengo algo de tiempo, así que estamos dentro todavía nuestro periodo académico. Entonces, el mecánico químico necesita lógicamente un medio mecánico, la cual está compuesto por un hilo, pero necesita de un agente químico. ¿Por qué el agente químico? Porque necesito sequedad de ese espacio o ese surco gingival. Y hay varios tipos de hilo, no vamos a entrar en detalle. Generalmente los agentes químicos vienen, o es adrenalina, te provoca vasoconstricción.
ya no lo utilizamos tanto, o sea, no se utiliza por los problemas sistémicos que puede ocasionar. Puedes tener una solución de alumbre, el sulfato de aluminio potásico, y ahí entre paréntesis dice colocar 10 minutos aproximadamente, pero mejor coloca de acuerdo a la instrucción que te da el fabricante. Puedes tener la solución de alumbre, cloruro de aluminio, o sea, cloruro de aluminio y lo colocas 5 a 10 minutos. O puedes tener sulfato fésico y le colocas 1 a 3 minutos. Vaya, está pues en el hilo, lo embebemos en el hilo. Bueno, con cualquiera de estos. Pero lo importante es que el mecánico, el hilo tiene que estar impregnado. O lo impregnas vos en el líquido o ya viene preimpregnado. O sea, ya está en el hilo. Entonces, ¿a qué se denomina astringente? A toda aquella sustancia que produce constricción, vaya, que te produce sequedad en los tejidos orgánicos, disminuyendo, por lo tanto, la secreción que pudieran experimentar los mismos. En otras palabras, un astringente me provoca sequedad. Listo. Bien. ¿Cuáles son los hilos más famosos? Estos, la de Ultra D, Ultra Pak. Entonces tienes estos hilos que son tricotados. Vaya, es como un tejido. Es como un tejido, como las vestimentas tejidas a mano, igualito. Bueno, lógicamente no están hechas a mano. Entonces, vienen en diferentes diámetros. Cada diámetro tiene su indicación de acuerdo al fenotipo periodontal. Estos hilos, o la mayor, también hay otras casas comerciales, estos hilos no vienen impregnados, no tienen agente químico. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que comprarte su agente químico, un líquido hemostático. Vaya, un líquido que te provoca prevención de la pérdida sanguínea. Listo. Y generalmente la Ultradent tiene su sulfato fésico. Uno que es líquido y el otro que es en gel. La mayoría de las casas comerciales vienen en líquido, por eso se compran de un color más o menos amarillento. Entonces, este sulfato fésico de Ultradent, ojo, de Ultradent, puede ser líquido y tiene una concentración de 15.5%. Vaya, es más difícil de manejar, pero también tienes a este otro que es en gel. Su concentración es de 20% aproximadamente. Entonces, estos son los agentes químicos que podemos utilizar. Ultradent tiene una serie de elementos que nos dan para provocar hemostasia, desde la utilización de jeringas, desde la utilización de los instrumentos empacadores. Vaya, tiene una amplia gama, pero lógicamente no vamos a hablar de la misma. Entonces, ¿qué dice Ultradent? Nos dice, o sea, su gel es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te provoca una coagulación instantánea si es que hay sangrado. Su gel no se desama ni se desplaza. Te permite una aplicación selectiva. Lo puedes inyectar incluso en el surco gingival y después colocar el hilo, obviamente. Entonces, ¿qué debo hacer para colocar el hilo? Primero, tengo que tener un instrumental adecuado. Ahí están las puntas de Fisher, empacadores de hilo. No importa siempre que tengamos estos instrumentos a mano. Lo importante va a ser la técnica con la que coloquemos. Entonces, ahí tienen otros empacadores. Todos tienen partes que no son cortantes. Por ejemplo, una fresa una espátula de Hollenbach, donde le desgastan la punta, puede servir muy bien como un empacador de hilo. O pueden utilizar el explorador, pero la punta que sea redondeada. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo voy a colocar? Es lo más importante. Selecciono el grosor, vaya, el diámetro del cordón, perfecto. Y ahora voy a colocar el hilo dentro del surco. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo primero que tengo que tener en cuenta es la dirección. La dirección que voy a ejercer con el instrumento empacador siempre va a estar dirigido a la zona donde ya he colocado el hilo. Vaya, lo voy a elevar con esta angulación. No en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si lo hago en sentido contrario, el hilo que ya he colocado se va a salir.
Por eso es que el instrumento tiene que tener esa angulación hacia el hilo que yo ya he colocado dentro del surco, no en sentido contrario. O sea, no voy a dirigir el instrumento hacia el lugar del sitio, hacia el lugar donde el hilo todavía no ha sido empacado. Siempre la angulación va a ser hacia el lugar donde ya hemos colocado el hilo. Por eso Schillingworth dice, cuando el hilo se coloca subgingivamente, el instrumento debe apretarse ligeramente hacia la zona donde ya está colocado. Ahí va. Si la fuerza del instrumento se dirige en sentido contrario, la zona ya empaquetada, hacia la zona empaquetada, el hilo tendrá la tendencia a salir. Entonces, voy a presionar siempre hacia el lugar donde ya he colocado, no en sentido contrario. Segundo consejo. Siempre el instrumento lo voy a angular hacia el diente, lo voy a empacar hacia el diente, no en sentido contrario, ¿sí? Porque de esta forma voy a garantizar que el hilo no me lacere el tejido blando. Entonces voy a colocar siempre el hilo, teniendo el instrumento con una angulación hacia el diente, bueno, que esté hacia el diente. Y finalmente, el último consejo es que no voy a colocar el instrumento paralelo al eje del diente. No voy a colocarlo. Porque si no, este hilo retractor va a presionar la pared gingival del surco. Del surco gingival y el hilo se va a salir. Entonces, ahí tienen 3 consejos. El primer consejo, el instrumento dirigido o presionando la zona donde ya hemos empacado. Segundo consejo, el instrumento dirigido hacia el diente. Tercer consejo, no colocar el instrumento paralelo al eje del diente, porque si no, nuestro hilo se va a salir. Entonces, veamos un caso clínico para terminar. Terminaciones ligeramente subgingivales, algo inflamado. Seleccionamos el cordón, lo hemos embebido en un líquido, en el líquido hemostático, y utilizamos nuestro explorador y fíjense, estoy presionando el lugar donde ya hemos empacado el hilo. Termino de empacar el hilo y noten que no hay sangrado. Ahí va el exceso de hilo. Si quiero lo puedo cortar o lo dejo así. Entonces tomo la primera impresión para la pregunta que me hizo la colega. Tomo la primera impresión con la silicona pesada sobre el hilo. Y ahí va mi primera impresión. El hilo está en el surco. Para poder tomar la impresión desde base con el fluido, saco el hilo, ojo, lo humedezco. Voy a humedecer previamente para que no me desgaste, pues no me lacere el tejido blando que puede ocasionar sangrado. Una vez que lo he retirado, vean lo bonito que se ha expandido el surco. Vaya, hay zonas de sangrado, sí, bueno, pero está debidamente controlado. Entonces, vean lo espectacular de la separación, o lo que hemos abierto, pues, ese espacio gingival. No estamos tan lejos de los libros que leemos, ¿no? Ahí estamos demasiado cerca. Saco el hilo e inmediatamente preparo la fluida. Entonces, no lo coloco, no vamos a colocar directamente en la cubeta, lo vamos a colocar en la fluida sobre la preparación. Vamos a agarrar nuestra perita de aire o la jeringa y lo vamos a insuflar. Vaya, lo vamos a presionar con aire, por así decirlo, a esa silicona para que sea más forzado todavía a entrar dentro del espacio, dentro de ese terminado cervical que es subgingival. Y coloco después nuestra cubeta con la fluida. ¿Y qué tengo? Tengo esta impresión. O sea, una impresión que me ha copiado muy bien el terminado cervical y además de eso, estoy seguro de que el material de impresión además fluyó un poquito más del terminado cervical y me proporcionó una impresión bastante exacta. Entonces, siempre recuerden esto, siempre las impresiones inexactas conducen a restauraciones mal ajustadas, siempre. Tienen que esmerarse en la preparación, tienen que esmerarse en la impresión. Vaya, como dice muy bien este extracto, así es en la escuela dental.
yo tengo que indicarles que su adaptación de sus restauraciones sea lo más precisa posible. Y si la impresión no está adecuada, tengo que pedirles que los repitan. Así es en este periodo de su formación, así es en la práctica, o sea, en la escuela dental, en nuestra facultad. Pero en su práctica, en la práctica que ustedes van a realizar, va a depender ya de ustedes. Pero si su primera impresión es precisa, es buena, la vida es más fácil para todos, para mí y para ustedes. Entonces, cuando sea necesaria una nueva impresión, los alumnos no deben sentirse avergonzados ni molestos, porque en los pasillos puedes escuchar que mi impresión me has rechazado, yo no sé por qué, es que estaba muy bien, yo lo considero excelente. Bueno, si se lo ha rechazado por el que les habla, es que seguramente quiere que su impresión mejore, su técnica de impresión mejore. No es por capricho. Yo no le voy a decir que repita una impresión si está buena, ¿no? Porque es de interés para todos tener una restauración bien ajustada. A pesar de las molestias ocasionales, la mayoría de los pacientes no se sienten tan molestos, aunque sea redundante decirlo, sino que la mayoría de los pacientes van a apreciar siempre que haya un sistema de control de calidad en nuestra facultad, obviamente. Entonces, a partir de ahora, con esta última imagen, necesito que ustedes estén conscientes de que el control de los fluidos, el procedimiento de expansión de surco, sea lo más correctamente realizado. ¿Para qué? Para que su impresión impresione nítidamente al 100% toda la geometría de su preparación, que es subgingival. Estimados colegas, como de costumbre, muchas gracias por toda la atención dispensada. Espero que la clase haya sido muy útil para ustedes y espero que me hayan comprendido. Si me han comprendido, me voy a hacer sentir feliz. Y si no me han comprendido, me voy a esforzar en que la siguiente clase me puedan comprender o los voy a esforzar durante la práctica. Que tengan un muy buen